Lección número 15. En esta lección vamos a hablar acerca de cómo manejar los comportamientos desafiantes en la terapia de autismo. Esta lección proporcionará a los terapeutas y cuidadores una comprensión clara de los comportamientos desafiantes en la terapia de autismo, las causas subyacentes y las estrategias más efectivas para prevenir y manejar estos comportamientos. También se proporcionarán herramientas y recursos para desarrollar un plan de intervención efectivo para las personas con TEA. Comencemos. En la terapia de autismo es común encontrarse con comportamientos desafiantes en los pacientes, lo que puede dificultar la implementación de un tratamiento efectivo. Los comportamientos desafiantes pueden incluir berrinches, agresión física, autolesiones, evitación y negativismo, entre otros. Por lo tanto, es importante que los terapeutas comprendan la naturaleza de estos comportamientos y sepan cómo manejarlos adecuadamente. Abordaremos entonces las estrategias más efectivas para prevenir y reducir estos comportamientos y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores. Los temas a tratar tienen que ver principalmente con por qué se producen estos comportamientos desafiantes. Comencemos con eso. Los comportamientos desafiantes son un tema común en la terapia y pueden ser una fuente de estrés tanto para el paciente como para el terapeuta. Es muy importante comprender que estos comportamientos pueden ser una forma de comunicación para las personas con TEA, ya que pueden tener dificultades para expresarse verbalmente. Nosotros lo vemos acá habitualmente en niños pequeños y vemos rabietas constantes porque no pueden decir que quieren un juguete o no quieren una tarea o una actividad. Algunos de estos comportamientos desafiantes que vemos incluyen agresiones físicas, autolesiones como golpearse la cabeza o morderse a sí mismo, comportamientos repetitivos y, por supuesto, una resistencia o negativa a participar derechamente en la terapia. Es importante que los terapeutas y sobre todo los cuidadores comprendan que la función de estos comportamientos desafiantes puede ser una función de comunicación y no necesariamente una función de un descargo o derechamente portarse mal, como uno suele decir. La verdad es que siempre es una forma de regular su propio estado emocional o de comunicar una interacción o una necesidad específica. Al comprender la función de estos comportamientos, los terapeutas y cuidadores pueden trabajar para desarrollar estrategias alternativas para expresar y regular ese comportamiento. Estas estrategias pueden incluir el uso de sistemas de comunicación alternativo o la enseñanza de habilidades sociales específicas y, por supuesto, el manejo de las habilidades emocionales o la implementación de estrategias de intervención conductual positiva. Nunca, esto por favor manténganlo siempre en mente, se les debe agredir físicamente a los niños, ni con un coscorrón, como se les suele decir acá, con un palmazo en el trasero porque se está portando mal. Porque hay que entender que el comportamiento desafiante es una forma de comunicarnos algo. Algo le pasa a ese niño y él nos está diciendo con ese comportamiento lo que les está pasando. Entonces, las causas de los comportamientos pueden incluir problemas esencialmente en la comunicación o lo siguiente, que es la sobrecarga sensorial. Las personas con autismo pueden ser mucho más sensibles a estímulos sensoriales como ruido, luz o texturas, olores, diferentes estímulos sensoriales. Y cuando se enfrentan a una sobrecarga sensorial, pueden tener estas reacciones desafiantes, como gritar, cubrirse los oídos o golpear objetos. Por supuesto que también otra de las causas es la dificultad en la comunicación y la comprensión. Las personas con TEA
pueden tener muchas dificultades para comunicarse y comprender los mensajes de los demás. Esto puede llevar a comportamientos desafiantes como una forma de expresar su frustración o confusión. También los cambios en la rutina o en el entorno. Las personas con autismo pueden ser muy sensibles a los cambios en su rutina o su entorno, lo que puede provocar ansiedad y comportamientos desafiantes. Obviamente, cuando hay un excesivo nivel de ansiedad o estrés, las personas con autismo pueden experimentar mucha ansiedad y estrés ante situaciones sociales desconocidas. Por eso es que se ocupa esta estrategia de anticipar las situaciones, de modo de bajar el nivel de estrés frente a conceptos o situaciones cotidianas nuevas. Como bien decíamos, una de las principales causas de los comportamientos desafiantes tiene que ver con las dificultades en el procesamiento sensorial, ya que las personas con autismo les cuesta mucho comprender y procesar información sensorial. Esto puede llevar a estos comportamientos desafiantes que vemos constantemente, ya que se sienten muy abrumados por la información sensorial. A veces, por ejemplo, en la sala de trabajo donde tenemos nosotros, se escucha ruido de bebés llorando afuera en la sala de espera, y eso los satura y los complica mucho. No podemos decirle a los niños que están afuera que dejen de llorar. Lo que tenemos que hacer es lograr una adaptación paulatina a este estímulo sensorial físico o que está perturbando y está provocando estrés en el niño que está en terapia. Es muy importante recordar que cada persona con autismo es única y puede tener diferentes desencadenantes para sus comportamientos desafiantes. Por lo tanto, es importantísimo trabajar con el individuo y con su familia para identificar las causas específicas y, por supuesto, desarrollar en conjunto las estrategias más efectivas de manejo de estos comportamientos. Debemos comunicarnos con el paciente de manera clara y efectiva, utilizando un lenguaje simple y directo, así como gestos y expresiones faciales que permitan transmitir el mensaje de la forma más clara posible. Yo siempre recomiendo que los terapeutas se muevan en el set de terapia o en el set clínico, se muevan lento, se desplacen lento dentro de la habitación. A veces, moverse muy rápido puede provocar una sensación de agobio o de agresión de parte del paciente. También es importante proporcionar tiempo suficiente para que pueda procesar información y pueda responder. Es muy importante tener en cuenta el estado emocional del paciente en todo momento. Los niños con TEA pueden tener muchas dificultades para manejar sus emociones y sentirse abrumados en situaciones estresantes que no logramos dimensionar. Si logramos dimensionar o identificar cuál es la causa de la ansiedad o frustración, podemos paulatinamente ir ejerciendo actividades para que esa causa empiece a ser un estímulo más. En algunos casos puede ser útil usar pictogramas o bien herramientas visuales para ayudar al paciente a comprender mejor los objetivos de la terapia y las expectativas. Estamos aquí, vamos a hacer estas actividades, todo representado visualmente, de modo que él vaya entendiendo la dinámica de la sesión de terapia. Estas ayudas pueden ser especialmente útiles para los pacientes que tienen dificultades para comprender instrucciones verbales. Y también se pueden utilizar muchos recursos multimedia, como videos o juegos interactivos, para ayudar a los pacientes a comprender mejor las situaciones y tareas. Si yo grabo previamente el set de trabajo y se lo muestro en un video, es probable que en el momento de la intervención él ya esté preparado para lo que va a ver. En resumen, entonces, para manejar los comportamientos desafiantes en la terapia de autismo es, primero, muy importante comunicarse con el paciente de manera efectiva y clara. Entender que la comunicación es clave tanto con el paciente como con los cuidadores y con el equipo de trabajo.
hacer uso de herramientas visuales y recursos multimedia para ayudar a comprender mejor las instrucciones y las expectativas. Ahora bien, ¿qué hacer o estos comportamientos desafiantes en la terapia? Bueno, existen varias estrategias efectivas para manejar estos comportamientos. Algunas de ellas son, como siempre tenemos que decir, una comunicación clara y consistente. Es muy importante que los terapeutas y cuidadores establezcan expectativas claras y consistentes para el comportamiento del paciente. Es decir, debo demostrarle o decirle o comunicarle gráficamente qué es lo que yo espero de ese paciente, de su conducta y de esa tarea en particular. La comunicación debe ser clara y sencilla, utilizando palabras y frases que el paciente pueda entender. Por supuesto, debe haber un reforzamiento positivo, ya que el refuerzo positivo implica elogiar y recompensar y va a tener como consecuencia un comportamiento deseado repetido en el tiempo. Esto puede incluir elogios verbales, tiempo de juego, recompensas tangibles, que pueden ser stickers, pegatinas, golosinas, dulces, etc. La visualización es clave en el proceso. Las imágenes visuales pueden ser útiles para enseñar al paciente qué comportamientos son apropiados y cuáles no lo son. Las imágenes pueden mostrar qué situaciones y cómo comportarse en esas situaciones específicas, lo que puede ayudar a reducir estos comportamientos complicados. Es muy importante además programar las actividades. La programación de actividades puede ayudar a reducir los comportamientos desafiantes al mantener al paciente ocupado y comprometido en actividades apropiadas. Esto puede incluir juegos, ejercicios de terapia ocupacional o actividades sensoriales. A nosotros nos pasa acá en la consulta que a veces estamos trabajando y nos quedó un espacio de un par de minutos dentro del programa de trabajo porque no teníamos a la mano ese juego o juguete y eso ya provoca un problema y aparece este comportamiento desafiante o complicado. El manejo de la ansiedad es clave además, pues muy a menudo estos comportamientos están relacionados con ansiedad y estrés. Podemos ayudarnos con técnicas de relajación como respiración profunda o meditación. Obviamente esto lo vamos a hacer con pacientes que tengan una comprensión del lenguaje y de las actividades suficiente como para aplicar este tipo de tareas. Finalmente, una de las cosas que funcionan bastante bien es modificar el entorno. A veces estos comportamientos complejos, ¿no es cierto?, estas rabietas, estos balanceos y cosas que nosotros decimos, ¿qué le pasa a este niño?, se deben a un entorno que es inadecuado o sobreestimulante. Por lo tanto, los terapeutas pueden ayudar mucho modificando el entorno para reducir la sobrecarga sensorial. Este concepto de sobrecarga sensorial hay que mantenerlo siempre a mano, ya que reduciendo el ruido o cambiando la iluminación podemos tener una adaptación mucho mejor y un mejor rendimiento en la tarea. Es muy importante trabajar en colaboración con los cuidadores y otros profesionales, dado que nos podemos ir pasando datos y podemos decir, mira, fíjate, esto resulta mejor con este paciente y esto no resulta. Las técnicas específicas se pueden ir modificando, pero existen varias técnicas o estrategias que pueden ayudar a superar estos comportamientos desafiantes. Lo más importante es asegurarse de mantener la seguridad del paciente y de los demás durante un episodio de comportamientos desafiantes. Si el comportamiento es peligroso porque se está golpeando las rodillas, se está golpeando la cabeza, tiende a arañar a otras personas, debemos ser capaces de contenerlo, pero ojo, que es muy importante, no contenerlo con fuerza ni con una sensación de que el paciente piense que lo están agrediendo. A veces los episodios de contención pueden agravar más esta conducta o comportamiento desafiante. A veces lo más sencillo es mover al paciente
o al estudiante de un lugar a otro, y con eso se termina el problema. Muy importante mantener la calma, no reaccionar con un enojo, eso es lo peor que podríamos hacer, o también con frustración. Todos los pacientes con TEA tienen una especie de radar que detecta muy fácilmente cuando nos enojamos o cuando nos frustramos debido a que no resultó una tarea. Y eso puede empeorar mucho las situaciones. Las técnicas de relajación, como les decía, son útiles, pero siempre y cuando estén ocupadas en una situación y con pacientes adecuados a estas técnicas de relajación. En otros casos podemos ocupar métodos de visualización o usar objetos sensoriales que van a terminar por calmar y terminar con el episodio de rabieta o pataleta, como decimos nosotros. Y una cosa clave tal vez es identificar cuáles son los desencadenantes de estos comportamientos desafiantes y, por supuesto, buscar la manera de sustituirlos o evitarlos derechamente. Pueden ser desencadenados por situaciones de estímulos, ruido, falta de estructura en el ambiente, etc. Es muy importante tener muy claro qué es lo que queremos hacer. Para eso debemos implementar un plan de conducta positiva que fomente el comportamiento apropiado. Por lo tanto, es muy importante reconocer y recompensar el comportamiento positivo para fomentar su repetición en el futuro. Entonces no olviden usar refuerzos positivos, tales como elogios, recompensas, etc. Un dato importante, no les aplaudan a los niños con TEA. Esa conducta común de decir bravo y un aplauso asociado puede desencadenar que el niño imite ese aplauso y posteriormente ese aplauso se transforme en una estereotipia motora que es muy difícil de eliminar. Finalmente les debo decir que el desarrollo de un plan efectivo en el tiempo requiere mucho trabajo, pero una vez que se logra, este plan respecto de las rabietas, de las pataletas o de los comportamientos desafiantes va a ser muy efectivo. Los pasos a seguir que son claves para hacer este plan de intervención van primero por identificar los comportamientos desafiantes. ¿Qué es lo que yo entiendo como comportamiento desafiante? ¿Cuál es la rabieta, la conducta que es muy desadaptativa que quiero eliminar? Luego, conversarlo con los cuidadores y los demás miembros del equipo. Y finalmente, establecer prioridades. ¿Cuáles van a ser los primeros que vamos a tratar de eliminar y cuáles vamos a dejar para el final? Importantísimo, analizar la función de los comportamientos desafiantes. A menudo estos comportamientos se utilizan como una forma de comunicación o como una forma de hacer frente a situaciones estresantes. Por lo tanto, si yo entiendo qué es lo que me quiere decir o por qué se está comportando así, voy a poder tener claro cómo manejar este comportamiento desafiante. Una vez que ya hayamos identificado estos comportamientos, debemos desarrollar objetivos específicos. Y estos objetivos deben ser claros, alcanzables y relevantes para el paciente y sus cuidadores. Eso es muy importante. Por supuesto, debemos seleccionar las estrategias de intervención. Después de establecer los objetivos, vamos a seleccionar las estrategias de intervención adecuadas para abordar cada uno de estos comportamientos desafiantes. Estas estrategias pueden incluir técnicas de modificación de comportamiento, terapia cognitivo-conductual, por supuesto terapia ocupacional y o terapia de juego, que es clave, pienso yo. Una vez que tengamos todo esto establecido, la implementación del plan va a requerir probablemente una evaluación y ajustes. Cada vez que vayamos implementando este plan, tenemos que evaluar si funciona y luego hacer ajustes. No es mala idea traspasarlo al papel, dejarlo por escrito, pero siempre consensuarlo con el equipo de trabajo. En general, un plan de intervención efectivo para mejorar los comportamientos desafiantes en la terapia de autismo requiere
lo que habíamos dicho previamente, una comprensión profunda de por qué se están produciendo, una evaluación clara en función de estos comportamientos y la selección cuidadosa de las estrategias de intervención efectivas junto al equipo de trabajo y colaboración. Para que tengamos éxito, tenemos que considerar todos estos elementos y las conductas desafiantes pasarán a ser parte de la historia.